Eran apenas las 3 de la tarde cuando Adrián salió del hospital con el corazón lleno de sombras. Cada paso que daba, cada sonido, cada murmullo a su alrededor le recordaban la dura realidad que ahora era su vida, oscuridad total. A los 20 años, una infección severa había arrebatado su visión de manera irreversible. Lo que para muchos era una rutina diaria, para él se había convertido en una odisea desgarradora. La primera semana tras el diagnóstico fue un abismo de dudas y desesperación. Adrián, quien alguna vez había visto el mundo en colores vivos y formas nítidas, ahora enfrentaba un vacío que parecía no tener fin. Sus amigos intentaban animarlo, sus padres se esforzaban en abrazarlo con palabras de consuelo, pero Adrián sentía que las sombras eran más densas de lo que cualquiera podría imaginar. Con los ojos cerrados y el alma rota, se preguntaba cómo viviría en un mundo al que ya no podía ver. Las preguntas lo atormentaban en el silencio de sus pensamientos. ¿Cómo seré independiente? ¿Podré volver a ser feliz? Me recordarán como el chico que alguna vez fue alegre y lleno de vida. La noche se convertía en una interminable sucesión de insomnios y llantos, en un dolor silencioso que resonaba en las paredes de su habitación. Sin embargo, en medio de ese mar de incertidumbre, había un anhelo que persistía. Desde niño, Adrián había sentido una conexión especial con la música. El piano, en particular, era su refugio, su escape, su manera de expresar aquello que no podía decir con palabras. En sus momentos más oscuros, sus manos volvían instintivamente a las teclas, buscando una melodía que le diera sentido a ese caos interior. Un mes después de haber perdido la vista, Adrián decidió hacer algo que nadie esperaba. Se sentó frente a su piano. El instrumento estaba cubierto de polvo, olvidado en un rincón, como si hubiese compartido su dolor en silencio. Con los ojos cerrados, pues ya no necesitaba ver las teclas, dejó que sus dedos, tímidos al principio, comenzaran a recorrer las notas familiares. Un sonido suave llenó el aire, tímido y quebrado, como el lamento de un corazón herido. Aquel primer contacto fue como un susurro de esperanza. Las notas brotaban con dificultad, torpes y desordenadas, pero Adrián no se detuvo. Noche tras noche, mientras la ciudad dormía, él acariciaba el piano como si buscara en cada melodía una razón para continuar. Y fue en una de esas madrugadas, cuando ya el sol comenzaba a colarse por las ventanas, que una melodía distinta surgió de sus manos, una melodía que no había escuchado antes, una que hablaba de lucha y renacimiento. Poco a poco, sus manos aprendieron a ver con el corazón. Cada nota se volvía un reflejo de su espíritu, y sin darse cuenta, Adrián comenzó a comprender que la verdadera visión estaba en su capacidad de sentir, de crear, de conmover. Lo que antes le habría parecido imposible, ser pianista sin la vista, ahora le parecía un desafío que estaba dispuesto a enfrentar. La música de Adrián comenzó a resonar en su hogar y más tarde, en un pequeño círculo de amigos. Fue uno de ellos quien, conmovido por la fuerza que brotaba de su música, lo convenció de presentarse en una audición local para jóvenes talentos. Adrián titubeó, el miedo al rechazo era abrumador, pero una voz interna le decía que debía intentarlo. La noche de la audición, la sala estaba repleta de desconocidos que esperaban con expectativa. Cuando anunciaron su nombre, Adrián se levantó del asiento con el corazón desbocado y avanzó hacia el piano con pasos inseguros. La oscuridad era absoluta, pero él ya había aprendido a ver más allá de las sombras. Al sentarse frente al piano, tomó una bocanada profunda de aire y dejó que sus dedos hicieran el resto. Las primeras notas que Adrián tocó aquella noche fueron suaves, casi como un susurro, pero luego la melodía comenzó a cobrar vida con una fuerza que nadie esperaba. Cada nota era un grito silencioso, cada acorde un paso hacia la libertad que su alma anhelaba. La audiencia escuchaba en completo silencio, atrapada en el mundo que Adrián estaba creando, un mundo de luces y sombras que él pintaba sin poder verlo, pero sintiéndolo en cada célula de su ser. La música hablaba de su dolor, de su lucha, de la pérdida y, finalmente, de la aceptación. Había momentos de calma y otros de tormenta, reflejando la batalla que había librado en su corazón. Cuando sus manos cayeron sobre las últimas teclas, el silencio en la sala fue profundo y poderoso. Durante unos segundos, nadie se movió. Luego, alguien comenzó a aplaudir, y en un instante, todo el auditorio estalló en aplausos y vítores. Esa noche,
Adrián no solo había tocado el piano, había tocado el corazón de cada persona en esa sala. La noticia de su actuación se esparció rápidamente. Videos de su interpretación empezaron a circular en redes sociales, y en cuestión de días, Adrián se había convertido en una inspiración para miles de personas. Era el joven que había perdido la vista, pero no el sueño, era el pianista que veía con el corazón. A partir de entonces, la vida de Adrián cambió de formas que jamás había imaginado. Fue invitado a presentarse en diferentes ciudades, en grandes teatros, y hasta en festivales internacionales. Su historia y su música cruzaron fronteras, inspirando a personas de todas las edades y nacionalidades. Adrián hablaba en entrevistas sobre el dolor que había experimentado, pero también sobre la fortaleza que había encontrado dentro de sí mismo, esa fuerza que nunca supo que tenía hasta que todo se volvió oscuro. Un día, después de una presentación especialmente emotiva, una madre se acercó a él con lágrimas en los ojos, junto a su hija pequeña, quien también era ciega. «Gracias, Adrián», le dijo la madre con la voz quebrada. «Hoy mi hija ha entendido que puede soñar, gracias a ti». En ese momento, Adrián comprendió algo que ni los aplausos ni la fama le habían revelado hasta entonces. Su verdadera misión no era ser famoso, sino ser una luz en la vida de otros. Porque en su propio viaje, había descubierto que las sombras pueden cubrir los ojos, pero jamás el corazón. La historia de Adrián es un poderoso recordatorio de que, en la vida, muchas veces no elegimos las pruebas que se nos presentan, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlas. Perder la vista lo sumió en una oscuridad profunda, y es normal entender por qué en un principio se sintió perdido, atrapado en el dolor y la incertidumbre. Sin embargo, su transformación radica en una verdad fundamental. A veces, cuando perdemos lo que creemos indispensable, encontramos en nosotros mismos algo aún más fuerte, algo que siempre estuvo allí esperando ser descubierto. Al conectar con su pasión por la música, Adrián nos muestra que, aunque no podamos controlar lo que nos sucede, sí podemos aferrarnos a aquello que da sentido a nuestra existencia. Para él, la música fue ese hilo invisible que lo ató a la vida, a su propósito y a su verdadera esencia. Fue en el acto de tocar el piano, en la entrega absoluta a cada nota, donde Adrián encontró la paz que tanto necesitaba. Su ceguera, en vez de ser una limitación, se convirtió en una herramienta que lo empujó a buscar su visión interior, desarrollando una sensibilidad y profundidad que, de otra forma, tal vez jamás hubiera conocido. Adrián representa una verdad universal. La visión más valiosa no siempre es la que proviene de los ojos, sino la que nace del corazón. La ceguera física puede ser devastadora, pero hay otro tipo de ceguera, una que afecta al alma, y esta es incluso más peligrosa. Esta ceguera nos impide ver lo que realmente importa, nos encierra en el miedo y la resignación, y nos aleja de nuestra propia luz. Adrián, al sumergirse en su música, logró ver más allá de las limitaciones impuestas por su condición, recordándonos que todos, en algún momento, enfrentamos nuestras propias oscuridades. Sin embargo, si aprendemos a ver con el corazón, a escuchar esa voz interna que nos impulsa hacia nuestros sueños, podemos encontrar el camino hacia la luz. Su historia también nos invita a cuestionarnos sobre nuestra relación con la adversidad. Es fácil rendirse ante el dolor o pensar que un revés es el fin del camino, pero Adrián nos muestra que cada obstáculo puede ser una puerta hacia una versión de nosotros mismos más fuerte, más completa. Las cicatrices que llevamos son las que dan forma a nuestro carácter y nuestra empatía. En su viaje, Adrián fue capaz de compartir su música con el mundo, tocando los corazones de miles, no solo porque era un pianista talentoso, sino porque su música contenía la verdad de su alma, de su lucha y su redención. Esa autenticidad, ese compromiso inquebrantable con su arte, lo convirtieron en una fuente de inspiración. Finalmente, su historia plantea una reflexión sobre la capacidad que todos tenemos de influir en la vida de los demás. Adrián, sin pretenderlo, se transformó en un faro de esperanza para quienes también enfrentan desafíos. En su búsqueda por superar su propia oscuridad, iluminó el camino para otros, demostrando que nuestras luchas personales pueden ser el alivio y la inspiración que otros necesitan. Cada paso hacia la superación personal es un mensaje para el mundo de que, sin importar la adversidad, todos podemos encontrar una razón para seguir adelante. La Odisea de Adrián nos enseña que los sueños no dependen de las circunstancias externas,
sino de la fuerza con la que los alimentamos. Su historia es un tributo a la capacidad humana de reinventarse, a la resiliencia que llevamos dentro y que, en los momentos más oscuros, puede guiarnos hacia una vida plena de propósito. Porque, en el fondo, la verdadera visión es la que surge cuando miramos con el alma, cuando escuchamos nuestros sueños y los dejamos guiar cada uno de nuestros pasos. La luz, al final, no está en los ojos, sino en el corazón que nunca deja de soñar.